Jovencitos, buenos días. En esta oportunidad, dentro del curso de geografía, vamos a trabajar el tema concerniente a la geodinámica interna. Atención los estudiantes del nivel pre. A ver, partamos. Sabemos que la Tierra tiene hasta hoy en la actualidad, su creación ha sido de 4.500 millones de años. Sabemos que la Tierra hace 4.500 millones de años no era la misma a la Tierra actual, ¿no? Sabemos que era una bola incandescente, donde se estaba originando específicamente la formación, con valga la redundancia, de nuestra Tierra. No nos olvidemos que poco a poco esta Tierra se fue enfriando y los elementos químicos más pesados se fueron al núcleo y los más livianos se fueron a la corteza. Tomando en cuenta esto, cuando hablamos ya de la geósfera, que es la estructura sólida de la Tierra, sabemos que se ha ido clasificando en 3 capas. La primera capa donde nosotros vivimos es la corteza. La segunda capa viene a ser el manto y la tercera viene a ser el núcleo. Todas estas formaciones que se han ido dando en nuestra Tierra para que nosotros podamos existir, entonces se dio hacia 4.500 millones de años. Y ahora, dentro del tema que nos concierne a lo que es la geodinámica interna, son movimientos que se van a originar desde el interior de la Tierra para poder formar geomorfologías que podemos visualizar en nuestro planeta. Dentro de eso las cordilleras, dentro de eso los tablazos, vamos a ver a los volcanes, vamos a ver específicamente a las mesetas, etc. Todas esas geoformas, incluido a los continentes, están determinados por estas fuerzas internas. ¿Qué son? Son poderosas fuerzas que actúan del interior de la Tierra en contra de la gravedad, formando geoformas dentro de la corteza. De igual manera se le puede llamar como geodinámica endógena, o si deseas, geodinámica tectónica o geológica, ¿ya? Tengan en cuenta. Esta geodinámica endógena se va a subdividir en 3: en el diastrofismo, en el vulcanismo y en el seísmo. Cuando hablamos del diastrofismo, a su par van a ser los que van a generar o van a modificar la geomorfología de la corteza de 2 maneras: con los movimientos epirogenésicos, que son los movimientos que se encargan de la formación de los continentes, que son de manera vertical, y desde los movimientos orogenésicos, que son desde de manera horizontal, que se van a originar mediante los plegamientos y las fallas, que más adelante lo vamos a explicar. De igual manera, en esta parte tenemos el vulcanismo, que es la expulsión de la lava, ya sea intrusivo o extrusivo. Se llama intrusivo cuando la lava solamente se queda dentro de la corteza, y extrusivo cuando por el cono volcánico sale hacia la superficie. Y por último el seísmo, que será generado por los sismos. Entonces, tomando en cuenta todo esto, vamos a hablar del diastrofismo, pero propiamente dicho de la epirogenesis. ¿Qué es la epirogenesis? Forma los bordes continentales. ¿Y qué fuerzas van a ser los que van a generar esto? Son las fuerzas verticales, ¿no? Y acá podemos visualizar acá estas fuerzas verticales que hay sobre específicamente sobre este bloque de la corteza oceánica, sobre este bloque sobre la corteza continental. Dentro de esto lo que vamos a poder visualizar es la teoría de la deriva continental, planteada por Alfred Wegener, quien nos dice que a un inicio nuestro continente se encontraba o era uno solo, y que poco a poco este continente se fue fraccionando, dividiéndose a un inicio en 2, y luego posteriormente a estos continentes que hoy en día conocemos. ¿Y a eso cómo se le llama la teoría? La teoría de la deriva
continental, ¿no? Que nos dice específicamente que a un inicio se creó un supercontinente llamado Pangea. Entonces, como te hago mención, toda nuestra corteza terrestre, tanto la corteza oceánica llamado el cima y la corteza continental llamado el cial, están reposando ¿sobre qué? Sobre la astenosfera, que ahorita vamos a hacer mención en esta parte. No nos olvidemos que cuando hablamos de la formación de los continentes, existe dos teorías. La primera teoría planteada o llamada la teoría de la deriva continental, planteado por Alfred Wegener, quien nos hace y nos sostiene que a un inicio la Tierra, después de que se haya enfriado, se encontraba en un solo continente, llamado específicamente Pangea, ¿no? Todos los continentes. Y luego, ya con millones y millones de años, por esta teoría de la deriva continental, que los continentes están en movimiento, se van a separar. En esta parte tenemos a la Eurasia y por esta parte en Gondwana, en dos bloques. La parte de la Eurasia son los actuales continentes, que son Norteamérica y Euroasia, Europa y Asia. Y Gondwana, a su par, en la parte sur, se va a subdividir en lo que es, hoy en la actualidad, en Sudamérica, África, India, Australia y la Antártida. Entonces, tengamos en cuenta que según la teoría de la deriva continental, a un inicio hemos tenido un supercontinente. Este continente se llamaba Pangea. También de igual, y si hemos tenido un solo continente, también hemos tenido un solo océano, llamado Pantalasa. Y en medio de ese supercontinente llamado Pangea y alrededor del mar de Pantalasa se encontraba el mar primitivo llamado Tetis. Ya tengamos en cuenta entonces estos aspectos, que hoy en día el mar de Tetis es el mar Mediterráneo, ¿no? Que podemos visualizar. Listo. Apoyando esta teoría va a surgir la teoría de la tectonía de placas. Autor Harry Hess. ¿Y qué nos dice? Como ya te estaba haciendo mención, que toda la corteza, miren acá, toda la corteza, tanto la corteza oceánica, que es esta parte, y la corteza continental, están reposando sobre el magma, ¿no? Sobre el magma, sobre el manto superior. Y en este manto superior ocurren las famosas fuerzas convectivas, específicamente, que van a generar movimientos, y en un momento determinado estas fuerzas convectivas, por las ranuras que hay específicamente en esta parte del océano, el magma o la lava va a escapar hacia el exterior, ¿no? Acá podríamos visualizar. Igual manera, en esta parte, estas fuerzas convectivas que se dan en el manto superior va a generalizar estos movimientos, y estos movimientos que se están generalizando en el manto superior mediante las fuerzas convectivas van a hacer a que las placas tectónicas estén en movimiento, y es por eso que nuestros continentes a un inicio se encontraban en uno solo. ¿Está bien? Listo, no sé si está dando en cuenta, vamos con ello. Ahora, esta teoría nos hace mención acá que existen tres tipos de placas. Las placas oceánicas, que son esta parte de acá, solamente tienen un bloque de océano. Las placas continentales, que vendrían a ser por esta parte, y las placas mixtas, que tienen a su vez una parte de océano y una parte de continente. Vuelvo a repetir, nuestro planeta Tierra, nuestra corteza, está conformado por placas tectónicas. Ahora, dentro de esto vamos a hablar los bordes que van a ocurrir específicamente acá, ¿no? Acá vamos a tener los bordes divergentes y los bordes convergentes. ¿Qué quiere decir y qué son los bordes convergentes? Es cuando dos placas chocan específicamente entre sí. Una está por debajo de otra. Y si tú puedes visualizar esta placa de acá que se está adentrando
sobre esta placa de acá, está generalizando a su par una fuerza, ¿no? Que va a generar específicamente las cordilleras. Entonces se habla de bordes convergentes cuando estas dos placas convergen una debajo de la otra. Y se habla de bordes divergentes cuando específicamente una placa se va para el otro lado o genera su fuerza para el otro lado y esta placa para acá. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Se va a ocurrir una abertura. Y si se origina una abertura, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir específicamente a que la lava pueda salir. Y esta lava que está saliendo en el océano, va a formar ¿qué cosa? Las islas volcánicas. Va a formar ¿qué cosa? Las dorsales oceánicas o las cordilleras submarinas que tú lo puedes generar. En cambio, estos bordes convergentes lo que van a originar específicamente son los movimientos telúricos dentro de la Tierra, que ya más adelante vamos a generalizar porque hay un choque de una placa que está inferior sobre la otra, ¿no? Y a la par, como ya te hice mención, se están formando las cordilleras. Pero ya cuando se forman las cordilleras, específicamente vamos a hacer mención ya a la famosa orogénesis. ¿Ya? Seguimos. Ahora nos toca hablar dentro de lo que es el diastrofismo a la orogénesis. La orogénesis, como dice acá en la teoría, es el formador de las cordilleras. A ver, el otro que era el formador de los continentes por fuerzas verticales, ¿no? Que ascienden específicamente una placa encima de otra para poder formar ¿qué cosa? Para poder formar los continentes, la parte levantada y específicamente la parte hundida que estaría en los océanos. Ahora, cuando hablamos de la orogénesis es la formación de cordilleras, fuerzas que van a ser generadas de manera horizontal. Si yo específicamente agarro este palito y empiezo a generar fuerza en mis ambos brazos, vamos a ver que este palo se va a empezar a levantar, no está formando una curvatura. Es específicamente eso a lo que se llama los plegamientos. La plasticidad específicamente de las rocas dentro de los continentes han generado a que se puedan formar las cordilleras. Eso entiendan. ¿Y por qué fuerzas? Te vuelvo a repetir, por fuerzas horizontales que han generado a esto. Esta fuerza horizontal ha hecho específicamente a que se pueda formar ello. En cambio, estas fuerzas verticales han hecho a que se pueda un continente sobresalir y la otra parte, que es la parte de agua, se pueda hundir, ¿no? Tengan en cuenta, o sea, las dos fuerzas, tanto las fuerzas epirogénesis y orogénesis, se dan a la vez. Tengan en cuenta. Entonces, una vez que se haya formado estos plegamientos, vamos a ver que acá va a existir una zona más baja, llamada la zona sinclinal, y la zona más alta, específicamente llamado el anticlinal. Y así podemos visualizar. Un ejemplo a ello es en la parte sinclinal vamos a ver que se van a formar los valles. Ejemplo, el Valle del Mantaro. En la parte baja sería el sinclinal. Y las cordilleras que podemos visualizar a ambos lados en este Valle del Mantaro sería el famoso anticlinal. Tengan en cuenta, miren entonces cómo se va formando estos plegamientos. ¿Y por qué se producen los plegamientos? Y con esto acabamos. Se producen por la plasticidad de las rocas en la corteza. ¿Está claro? Específicamente por estas rocas, ¿no? Las rocas sedimentarias. Ahora, por la otra parte acá vamos a tener a las famosas fallas o fracturas. En el caso de las fracturas, como su mismo nombre dice, las rocas ya no tienen esta plasticidad, sino que, como su mismo nombre dice, hay una falla, hay una ruptura que se va a dar. Y las partes más bajas se les cataloga o se les llama como graben, y las partes más altas se les llama
Horst. ¿Qué se puede formar específicamente dentro de estas fallas? Se pueden formar las famosas mesetas. Las mesetas son las partes más altas y en las partes más bajas lo que se puede formar son los famosos lagos. Un ejemplo a ello vendría a ser la meseta del Collao, la más importante del Perú. Es el altiplano que se llama, ¿no? El altiplano peruano-boliviano, que es una parte de altitud que se encuentra a partir de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y en la parte profunda, cerca a Collao, ¿qué estaría? El famoso lago Titicaca, ¿no? Ahí está. Entonces, jovencitos, hay que determinar estos aspectos. ¿Qué es lo que se producen con las fallas? Con las fallas tenemos geomorfologías que se pueden formar como las mesetas. En cambio, en la orogénesis, lo que voy a formar específicamente acá, en estos plegamientos, lo que voy a formar son los cordilleras. ¿Ya? Listo. Ahora nos toca trabajar lo que es el vulcanismo. El vulcanismo se divide en dos, les dije, el vulcanismo intrusivo y el vulcanismo extrusivo. ¿Qué es el vulcanismo intrusivo? Es cuando la lava que proviene específicamente del manto, de la famosa astenosfera, del manto superior, se queda dentro de la corteza. Miren, ustedes pueden visualizar, esto sería la corteza, ¿no? Acá donde está este sujeto. Ahí está la corteza, ¿no? Listo. Pero, ¿qué ocurre en el vulcanismo intrusivo? Vuelvo a repetir. La lava no va a salir a la corteza. Se queda dentro de la corteza. Y ahora, una vez que se haya quedado dentro de la corteza, se van a clasificar dentro del vulcanismo intrusivo en varios factores. Las partes más elevadas y más grandes y sobresalientes dentro, que están cerca de la corteza, se llaman los famosos lacolitos. El magma enfriado en su mayor cantidad y de mayor extensión se van a llamar los famosos batolitos. Y de igual manera, si miras acá una pared, se llamarán los famosos diques. Es específicamente acá en todos estos gráficos que miras de color rojo que se buscan las famosas vetas mineras. Quienes conocen más todo este sistema vendrían a ser los mineros. ¿Está claro? Listo, eso es el vulcanismo intrusivo. Ahora, vulcanismo extrusivo. El vulcanismo extrusivo se va a formar específicamente ¿por qué? Por las erupciones volcánicas. Ya, entonces ahora vamos a hablar sobre el vulcanismo extrusivo. Como te hago mención, el magma que sale encima de la corteza, a eso se le llama el vulcanismo extrusivo. ¿Y cómo va a salir específicamente esta lava encima de la corteza? Va a salir por un cono volcánico, ¿no? Este cono volcánico, ustedes pueden visualizar por esta parte que tiene específicamente un foco magmático, ¿no? Que viene a ser desde la parte desde donde está saliendo específicamente la lava. Este aspecto, el número 1, vendría a ser esto. La chimenea es el lugar por donde está recurriendo, la chimenea por donde está yendo para poder salir, y el cráter sería específicamente la forma o el orificio por donde despliega el magma. Muy bien, jovencitos. Tomando en cuenta esto, de igual manera, acá existe otras formas específicamente que se puede evidenciar dentro del vulcanismo extrusivo. Tenemos las aguas termales. Cuando ustedes pueden localizar aguas termales es porque cerca a ese lugar se encuentra activo un volcán, ¿no? Un volcán, y va a generalizar las aguas termales. Y de igual manera, lo que podría originar podría ser los famosos geysers, ¿no? Los vapores o chorros de agua hirvientes que salen con mucha presión, ¿no? Como una, podríamos determinar, como una olla de presión, ¿no? Ahí está, para que puedan tener
en cuenta, jovencitos. Acá en nuestro Perú obviamente no tenemos estos geysers, ¿no? De Estados Unidos. El parque de Yellowstone es el que tiene específicamente estos. Muy bien. Ahora, para poder finiquitar en número 3, dentro de específicamente el tema de geodinámica interna, vamos a ver sobre los sismos o el seísmo. ¿Qué son estos? Son vibraciones de la corteza, ¿no? Dentro de estas vibraciones de la corteza van a ser causados de 4 maneras, ¿no? Por el tectonismo, por la convergencia de las placas tectónicas, y estos van a originar los movimientos telúricos por el choque de las placas tectónicas, por el magmatismo, específicamente por la salida de la lava hacia la superficie, como va a generar una presión o un espacio, va a hacerse mención de ello, va a generar también los movimientos vibratorios. De igual manera, por impacto de los meteoritos podría generar un movimiento telúrico y por el derrumbe. Entonces tengamos en cuenta que estos movimientos sísmicos son 2. De igual manera, los lugares donde se originan la mayor cantidad de los movimientos sísmicos, el 80% es el cinturón de fuego del Pacífico. Perú, Chile, México, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, toda esa zona que estoy haciendo mención que está en el Océano Pacífico sería la zona con mayor cantidad de vibraciones de la corteza, ¿no? De igual manera, y el 15% se produce en el cinturón alpino y del Himalaya, y en otros el 5%. De igual manera, jovencitos, para poder finiquitar, no nos olvidemos que cuando hay un movimiento telúrico se va a originar de 2 maneras, ¿no? Desde donde se origina el terremoto, que vendría a ser el hipocentro, el lugar dentro de la Tierra donde se origina el terremoto, y hasta el lugar encima de la corteza hasta donde se origina su punto, ¿no? Que vendría a ser el epicentro, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta estas 2 características. Si el hipocentro se origina específicamente por encima del mar, ya se convertiría en maremoto. Si se produce en el continente, se llamaría terremoto. Y no nos olvidemos, si se produce en el mar, ¿qué se va a generar? Los famosos tsunamis, ¿no? Bien, entonces, para poder ya finiquitar todos estos aspectos, no nos olvidemos, por favor, este organizador de conocimiento, que dentro de la geodinámica endógena, la geodinámica interna, que son fuerzas que actúan desde el interior de la Tierra en contra de la gravedad para poder formar geoformas dentro de la corteza, se van a clasificar en 3. En el famoso diastrofismo, que a su vez se divide en la epirogénesis, que es la formación de continentes, y la orogénesis, la formación de cordilleras, dentro de ellos los plegamientos y las fallas, y de igual manera el vulcanismo intrusivo y extrusivo. El intrusivo, que es que la lava no sale de la corteza, y el extrusivo, que mediante los volcanes van a salir hacia la superficie. Y por último, los movimientos sísmicos, mediante que ya hemos hecho mención, que se producen principalmente por el tectonismo y el magmatismo. Y no nos olvidemos que el cinturón de fuego del Pacífico es el lugar de mayor incidencia de estos movimientos. Bien, ahora nos vamos a las preguntas, ¿ya? Bien, ahora vamos a desarrollar rumbo a la universidad. Atención los estudiantes del nivel pre. Pregunta número 1 nos dice: la placa de Nazca, que se desplaza de oeste a este, y la de América del Sur, o la placa sudamericana, de este a oeste, originan. Jovencitos, hemos hecho mención que cuando las placas tectónicas convergen unas con otras y una se levanta por encima de otra, se va a generar el sistema orográfico, se va a generar las cordilleras. Por ende sería la respuesta la de el eje orográfico andino, ¿ya? Tengan en cuenta. 3.
La línea de mayor profundidad que se ubica entre la placa sudamericana y la placa del Pacífico se llama, a ver jovencitos, sabemos que las zonas más profundas dentro de los océanos se encuentran en las fosas marinas. Sabemos que el choque de las dos placas tectónicas o donde se van a unir estas dos placas tectónicas son en las fosas marinas. Por ende sería la clave las fosas abisales. Respuesta clave A nuevamente. No es un cuerpo dentro del Valle Rift africano. A ver, por descarte hemos hecho mención que la respuesta acá es el lago Chad. ¿Por qué? Porque todos los demás pertenecen al Valle africano, mientras que el lago Chad no es parte de este valle, ¿ya? La E. 7. La zona en donde las placas tectónicas se separan y la roca fundida asciende añadiendo material o materia nueva a cada placa se denomina. A ver, cuando hemos hablado de las placas, hemos hablado sobre las placas divergentes y las placas convergentes. Las placas convergentes van una placa hacia otra, ¿no? Y una se pone por encima de la otra, ¿no? Mientras que en las placas divergentes se separan y al momento de separarte, ¿qué van a generar? A que el lava pueda salir hacia el exterior, ¿no? Entonces, si sale hasta el exterior, sería la respuesta a la D. La cordillera oceánica se genera una expansión. D. 9. La teoría de la tectonía de placas fue desarrollado por Harry Hess. Clave, la D. Ya jovencitos, vamos, autoevaluación. La zona sísmica circumpacífica, la más activa del planeta, comprende los siguientes territorios. A ver, ya en la teoría les he hecho mención que cuando hablamos del cinturón de fuego del Pacífico, la zona de mayor actividad sísmica y la zona de mayor cantidad de volcanes, está conformado ¿por qué? Por América, por Asia y por Oceanía. Entonces la respuesta sería la C, occidente de América, oriente de Asia y Oceanía. Vamos, 3. La medición de la intensidad de un movimiento sísmico se mide con la escala de Mercalli. Cuando hablamos de la intensidad va a ser con la de Mercalli. Cuando hablamos específicamente de Richter, vamos a hablar específicamente sobre los daños ocasionados dentro de ella. 5. La dorsal mesoatlántica se ubica en una zona, es una zona divergente. Se están separando específicamente, ¿ya? Cuando hablamos que la dorsal mesoatlántica se ubica en una zona divergente, ¿qué hace? A que estas dos placas se estén alejando unas de otras. Clave B. 7. El anticlinal y el sinclinal son manifestaciones de los movimientos. Hemos hecho mención, acá podemos visualizar que el anticlinal es la parte más alta de una cordillera y el sinclinal la parte más baja donde se forman los valles. Por ende, la respuesta sería que son parte de los movimientos orogénicos. La clave es la B. 9. La variedad de relieve del territorio peruano tiene sus orígenes en la acción de dos poderosas fuerzas. Jóvenes, cuando hemos hablado de la geodinámica de la Tierra, hay dos fuerzas que actúan. Unas son fuerzas externas y las otras son fuerzas internas, ¿ya? Entonces, por ende, tiene otros nombres también como fuerzas geológicas y fuerzas geográficas. Geológicas son fuerzas internas y las geográficas son fuerzas externas, que la próxima semana lo vamos a trabajar. Muy bien, jovencitos, se ha resuelto el bloque de los impares. A ti te toca resolver en tu módulo los pares. Y 2, transcribe la pizarra. No te olvides de transcribir la pizarra y usa la creatividad para los gráficos. Hay que tomar en cuenta en geografía mucho los gráficos y obviamente todo esto tendrás que enviar como evidencia al correo correspondiente. Hasta la próxima.